Y la última consulta, nos habían llamado la semana pasada al teléfono del programa, nos había llamado Miguel Barca. Miguel Barca sufre de POC, esa enfermedad que ahora nos van a ampliar un poquito más, porque Miguel nos preguntaba ¿por qué cuando hay un tiempo lluvioso, con humedad, con presión atmosférica baja, por qué me siento más cansado? Claro, indudablemente aquí hablamos un poquito más de meteorología y nosotros hemos dicho, tema de sanidad, hay que invitar a nuestro doctor del programa, Jesús Sánchez Martos, que lo tenemos por aquí. Jesús, ¿qué tal, Jacob? Muchas gracias por tu invitación. ¿No? Y claro, queríamos consultar... No vengo de la compra ni para hacer publicidad, pero sí que se me ha ido ocurriendo cuando me has dicho que íbamos a contestar a esta pregunta. Ajá, sí. que bueno, pues para que la gente lo pudiera entender mejor, pues quizás esta bolsa. Bueno, tengo que empezar a decir, si te parece, para que todos nos entendamos, que cuando bajan las presiones sí que afecta realmente a la salud. Hay trabajos científicos que demuestran que hay una relación muy directa, por ejemplo, con las migrañas. Aumentan las migrañas, los dolores de cabeza, el cansancio también, en general. Esto tiene que ver mucho con lo de la astenia primaveral, que la gente también dice durante estos días, ¿no? Pero en el caso de la respuesta concreta a esa pregunta concreta, es una persona con EPOC. La EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, ya hemos hablado muchas veces de ella. Los alveolos pulmonares, esos globitos pequeñitos al final, donde tiene que llegar el oxígeno y donde tiene que expulsar el anhídrido carbónico, están un poco obstruidos los bronquios y entonces no llega bien. Entonces, por eso se me ha ocurrido esta bolsa, para que ustedes hagan una idea de que esta bolsa, así, de esta forma como está, ¿verdad?, con un poquito aire, pues podría ser el alveolo pulmonar. Y ahí es donde tiene que llegar el aire. Claro, cuando bajan las presiones se expanden los gases y entonces al expandirse los gases lo que ocurre es que habría mucho más aire en los pulmones. Pero el problema está en que como existe esa disminución de los bronquios, va disminuyendo, le va a costar muchísimo más trabajo expulsar el aire, y si le cuesta trabajo expulsar el aire, como entenderás, le va a costar muchísimo más trabajo entrar porque no hay capacidad y por tanto esos pulmones van a estar muy expandidos los gases, pero no va a poder ni expulsarlo ni entrar. Precisamente por eso había traído la bolsa, para que se dieran cuenta de que esta bolsa puede ser ese alveolo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los enfermos con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo pasan un poquito peor cuando se expanden los gases, cuando baja la presión, y esa puede ser la razón científica. Pero mi consejo como médico, si le pasa eso, acuda a su médico, que su médico será el que le ponga el fonendo y valorará si realmente necesita algún medicamento especial. Muy bien, o sea que hay que decirle a Miguel que en todo caso estos días que tenemos presión alta, sí, posiblemente le puede pasar, pero claro. Y esta es la razón científica, pero mi consejo como siempre es, si no veo al paciente con el fonendo, no le ausculto, pues que le ausculte su médico, que podrá ver si ocurre esto o no ocurre en su enfermedad. Muy bien, perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Me voy con la bolsa a otro sitio. De la forma más sencilla, me voy con mi alveolo, ya está. Antes vamos a recordar la forma de contacto para nuestro consultorio de los jueves. El primero, el contestador, el 902 19 36 26, y el correo electrónico del programa buenosdias@telemadrid.es, y aparte nuestro correo electrónico de la sección del tiempo, eltiempo@telemadrid.es. Así que yo me voy y os dejo a vosotros con la salud. Ahora vamos con la salud. Adiós, que tengáis un día del libro. Hasta luego, Jacob. No te vayas muy lejos, Jesús, porque ahora sí es el momento de hablar de salud al día. Ya les decía yo que hoy vamos a hablar, bueno, se lo ha contado antes Madalena, que hoy en nuestro tiempo de salud íbamos a hablar de libros, porque hoy es el día del libro y oye, hemos podido ajustarlo. Hoy vamos a hablar de un manual de puericultura que ha editado la Asociación Española de Pediatría y que ha pasado a ser una guía indispensable para el cuidado de los más pequeños, desde la alimentación hasta el comportamiento, el descanso, y para eso tenemos aquí a dos doctores que están aquí haciendo sus planes a ver cómo tienen las guías y cómo no. Don Jesús Sánchez Martos, buenos días. Muy buenos días de nuevo otra vez, muchísimas gracias. Bueno, estamos en el Día del Libro y tenemos además a un gran invitado, nuestro amigo de la casa, nuestro pediatra de cabecera, presidente de la Asociación Española de Pediatría, el profesor doctor Alfonso Delgado, que ya estuvo hace poco tiempo con nosotros, hablamos de las vacunas y tal, pero yo me enteré que tenían un manual, concretamente Mada fue la que nos dijo, oye, el manual de puericultura, tal. Se lo pedimos y le dijimos, ¿por qué no vienes el día de San Jordi, el día del libro? Que seguramente pues él ha traído dos manuales suyos, yo tengo aquí el mío, pero es que él nos quiere hacer un regalo, porque hoy se regala pues un libro. ¿No? Te he traído uno para Begoña y otro para Jota, porque yo creo que les va a ser útil porque no cabe duda
de que con este libro lo que hemos querido hacer, es lo que han hecho otras sociedades científicas de otros países, como la Academia Americana de Pediatría, como otras academias de pediatría de otros países desarrollados, es dar pues una serie de normas, unas indicaciones, unos consejos de cómo cuidar a los niños. Por eso se habla de manual de puericultura. La palabra puericultura realmente es una palabra que no se oía, ¿eh? Está un poco en desuso. Y es Era una algo que pena. teníamos nosotros aquí como asignatura pendiente, preguntarte si realmente con el título del manual lo que queréis es recuperar esa bonita palabra. Sí, ¿no? la verdad es que es una palabra preciosa, una palabra latina, una palabra que el concepto pediatría un poco como que la ha puesto a la sombra, y yo creo que teníamos que recuperarla. La palabra puericultura significa puer niño y cultura cultivo, es decir, cómo hay que cultivar, cómo hay que cuidar a los niños desde antes incluso de nacer hasta que acaban su crecimiento. Es una pena que se haya perdido esa palabra, ¿no? Sí, yo creo que es una palabra que hay que reivindicar, es una palabra muy europea, es una palabra muy latina, ¿no? Y bueno, muchas veces el inglés y el mundo anglosajón barre un poco nuestras, nuestra cultura y estos términos realmente tan clásicos y por otra parte tan importantes, ¿no? Y por eso yo creo que hablar de manual de puericultura es Lo importante. hace como más bonito, ¿eh? La palabra puericultura, queda más bonito. Que, doctor, le iba a preguntar yo, ¿esta guía a quién va dirigida? ¿A las madres que son...? Bueno, pues, a las madres y a los las padres. nuevas madres, a los madres y padres, y a los perdón. padres. Es que Correcto. cuando se habla de cuidar Oye, a y a los los niños... abuelos, porque yo sí, soy y a los abuelo abuelos, por primerizo supuesto, también, ¿no? exactamente. Yo diría que va a los padres, y cuando hablo de padres hablo de madres y padres, porque los padres se tienen que involucrar cada vez más Sin en el duda, cuidado ha del sido niño. error mío, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Yo por eso te voy a dejar un libro. ¿Por qué te crees que Yo te ha soy traído muy el niñero, libro? a mí me gusta mucho cuidar a mis niños y participo Pues me mucho. parece muy bien. Pues En a partir casa, de ahora por lo donde vas a hacer muchísimo mejor, con unos criterios, con un rigor científico. A ver, pues déjanos uno que vaya muy bien. Y también va dirigido pues a los abuelos, va dirigido a los cuidadores, a los familiares, y a todas las personas que tengan que estar en contacto con los niños y cuidarlos, controlar su crecimiento y desarrollo, controlar su alimentación, valorar la situación en cada momento, si están enfermos, ver si esa situación es leve, moderada o es grave. Es decir, que es una guía que de alguna manera nos permite ver cómo ese niño está creciendo, cómo se está desarrollando, cuál es su crecimiento y su maduración psicomotora. Es decir, yo creo que es un libro realmente que no hemos querido hacer, hombre, tampoco hemos querido hacer la gran enciclopedia, completo, ¿no? Una cosa pues que es muy manejable, una cosa que además No, está, pero manejable, pero a la vez completa. Porque muy yo completa, vamos, muy completa. Yo la tiene encuentro unos colores muy especialmente bonitos. útil Sí. por varias cosas. Lo primero, yo me acuerdo una cosa que me dijo a mí mi pediatra una vez, que me dijo, haz caso solo a una persona. Exacto. Porque es que como te oigas todos los Eso es consejos que te fundamental. da todo el mundo para los niños, te vuelves loco. Entonces es fiarte de esto. Claro, y lo primero está que decimos, consensuado, exacto, ¿verdad? y lo primero que decimos es que este libro no sustituye al pediatra y al puericultor. Pero no. le quita algunas llamadas al móvil, Le ¿eh? quita algunas llamadas. Algunas llamadas le quitan. Pero Eso es siempre una obra de educación sanitaria y Exacto, además muy una bien obra de explicada, ¿no? divulgación Claro. sanitaria sin perder absolutamente el rigor científico, como tiene que ser, porque yo creo que cada vez más pues las sociedades científicas tienen que estar más al servicio de la sociedad, tienen que aportar pues una serie de conocimientos Porque y esa sociedad divulgar. que hablas- Nunca mejor delante tuya no se puede hablar de otra Hombre, cosa más que muchísimas de gracias. Y divulgación. además yo estoy encantado, pero De que divulgar precisamente de esa conocimiento. sociedad que hablas y de la divulgación hemos recogido unas cuantas preguntas que tienen que ver precisamente con este manual. Sin saber los espectadores que había este manual, pues han ido haciendo preguntas estos días, como siempre, ¿no? Y entre esas preguntas hay alguna que no se nos puede olvidar. Por ejemplo, nos han preguntado varias madres y padres, ¿qué son las fontanelas? Bueno, ¿Y pues- cuándo? Y me dicen, además, porque se han metido en internet, saben ya de qué va, ¿cuándo tienen que estar cerradas? Mira la cara que se le ha quedado a Jota con lo de las fontanelas. No Son tengo las ni idea. fontanelas. Eso no lo sabía, ¿eh? Pues Sí, gracias hombre, que cuidabas a no, tus no, hijos. sé qué son las pero si tú fontanelas. tienes una niña pequeñita ahora, bueno, Pero nada, ¿Qué no, tiempo tiene tienes? 3 la años, cabeza. y le ¿Tú no te quería acuerdas de la preguntar. cabeza cuando tiene les cerrada, miren? ya la tiene cerrada. Ya las tiene Igual que cuando tener me lo cerradas. explique, Ya por eso se lo ha olvidado. Claro. igual cuando me lo explique digo, sí sé qué es, pero no sabía. Vamos a ver, qué ¿qué es. son las fontanelas? Pues son unos espacios que quedan en donde se van Sí que lo fusionando los Sé que huesos has del cráneo, preparado, por sé que ejemplo. has preparado Correcto. esta Se te ha imagen. olvidado, se te ha No olvidado. sabía el nombre, pero Si sí se sé puede qué ver en es. el libro, Lo ha que buscado la en los- página. Que en le los tocas aquí pueblos un llaman la poquito y mollera, quedaba la bien, mollera, claro. eso que dicen la mollera. Bueno, pues eso son las fontanelas. Que no te entra en la mollera, que venía así en La el más dicho, ¿no? importante, vamos, la que suele estar abierta, la fontanela anterior, en los recién nacidos a término, que es el punto de encuentro entre los huesos, los parietales y el hueso frontal. Vamos a ¿no? ponerlo así un poquito, a ver si se puede ver Entre mejor los esa- parietales y el Claro, hueso claro. frontal, que suele estar abierta en el momento del nacimiento, ¿verdad? Y que se acaba cerrando pues al cabo Ahí se ve, de mira, 3, 4, perfectamente. 5 meses. Es decir, no hay que dar unas cifras y unas edades
concretas porque hay siempre una variabilidad que es fisiológica y que está dentro de unos rangos normales, ¿no? O sea, que sepan. Es decir, que las fontanelas son las aberturas de los huesos del cráneo que no puede nacer el niño con los huesos cerrados porque luego tiene que crecer. No cabría, además. Eso es, no cabría. Parto, ¿no? Y hemos dicho que en qué tiempo más o menos deben estar Pues hombre, cerradas. hacia los cuarto, quinto mes, ya la fontanela anterior ya suele estar como a punta de dedo, ya se toca un poquito y se van cerrando. A veces se cierran antes de tiempo, que se llaman las craniosinóstosis, pero eso ya son patologías que no hay que entrar aquí. Aquí hablamos del niño sano. Perfecto. Bueno. ¿Hay más preguntas de la calle o pregunto yo una tenemos cosa? una pregunta de una compañera tenemos nuestra, una pregunta ¿no? de Steffi, pero que la vamos a dejar ahora. Pero sí, pregunta, por favor, claro. Hay cosas, Alfonso, que muchas veces son como un poco, que hay, digamos, varias escuelas para hacer una misma cosa, ¿no? El tema es que he abierto justo por el tema de la lactancia. Entonces, aquí se recomienda, dice, el número de tomas de pecho o biberón habitual. Hay mucha gente que prefiere hacerlo a demanda. Vosotros aquí Sí, que... no, ahí se habla de... Es lo que iba a preguntar, Bueno, se habla de las corrientes, primero de lo que se dice consejos. es que la mejor alimentación que puede tener un niño durante los 6 primeros meses de vida es el pecho materno. Claro, pero ahí no hay Eso, escuelas. ahí Ahí no hay escuela. todo el mundo está de Ahí hay acuerdo. una única escuela que está todo el mundo de acuerdo y eso es indiscutible. Dicho eso, bueno, pues hay situaciones en las cuales la madre, por problemas laborales, problemas de salud, problemas de este tipo, no puede dar el pecho. Es una pena, pero entonces tenemos la alternativa de la leche de fórmula. Hombre, al principio lo que sí solemos hacer es decir que el niño tome según autodemanda, ¿no? El niño, pues, Independientemente de si se esté haciendo con biberón o pecho, ¿no? sí, independientemente, ¿Ah, sí? sí, autodemanda. Pero no cabe duda de que esa autodemanda significa, hombre, un sacrificio tremendo porque, entre otras cosas, se hace sinónimo de llanto con hambre y con darle al niño la toma, ¿no? Por lo tanto, después del primer mes, pues ya poquito a poco se va instaurando una disciplina que tiene que ser una disciplina, pues hombre, no férrea, ¿no? Una disciplina Flexible, ¿no? flexible, ¿verdad? Adaptándose a las circunstancias. Hay que tener en cuenta que la madre también tiene que dormir, la madre también tiene que descansar y claro, pues a la madre no se le puede pedir Que ducharse, bastante que la sé que esfuerzo. no tienen ni tiempo las Claro, no pobres. tienen ni Bastante, tiempo. le tiene que dar el pecho, tiene que cuidar al niño, tiene que cuidar la casa. Eso O sea, es la verdad. madre tiene que dormir por la noche porque la madre tiene que estar descansada y en lo posible relajada. Y ya ahí vamos instaurando un poquito más de disciplina, dar, por ejemplo, cada 4 horas y hacer posible a ver si el niño y la madre consiguen tener un descanso nocturno por lo menos de 6 o 8 horas, que menos, ¿no? Como siempre te voy a pedir brevedad en las respuestas, porque casi telegráficas, porque se nos va el tiempo y tenemos todavía las preguntas. Esta seguro. es muy fácil, porque es una pregunta bastante concreta. Ese temor que tenemos todos los padres cuando nuestro niño es un bebé, porque generalmente la gente cuando cuenta las experiencias cuenta las negativas y entonces se quedan ahí. Hablamos de la muerte súbita. ¿Cómo debe dormir un niño? Porque siempre te llegan las historias de la gente que ha sufrido esta enfermedad, no de los que no... Súbita es un cuadro terrible, como todo el mundo puede imaginar. Tenemos súbita, en resumen, es llegar a coger al niño a la cuna y encontrar al niño muerto. Porque son Exacto. ¿Cómo lactantes, debe dices dormir? tú, no, Tremendo. porque son Habitualmente lactantes. ¿Cómo es la forma más segura? Entre 3, 4 meses y 8 meses, la época donde la muerte súbita es más frecuente, y los niños tienen que dormir boca arriba. Eso que quede clarísimo. Se ha visto que en aquellos sitios, en aquellas zonas geográficas donde los niños duermen boca arriba, el síndrome de la muerte súbita es mucho menos frecuente, y cuando hemos cambiado de poner al niño a dormir boca abajo, que parecía que era la postura más segura, que Por no el lo tema es de dormir de boca arriba, regurgitar, no cabe duda O que ha sea, disminuido extraordinariamente el síndrome de muerte súbita. Pero también hay que decir que hay que evitar el tabaquismo, que hay que proporcionar la lactancia materna, que el niño no debe estar excesivamente abrigado y que el niño no debe estar en un colchón que sea excesivamente blando, ¿eh? Si Tiene que tomamos ser un en poquito cuenta- más duro, ¿no? Exacto, si tomamos en cuenta todas estas medidas, disminuiremos de manera dramática el síndrome de muerte súbita, Perfecto. que es un cuadro destructivo y un cuadro terrible, Profesor. como se puede imaginar, ¿no? Profesor, en cuanto yo regalé este libro a Steffi, una compañera de la redacción del programa, se fue inmediatamente a cotillear las gráficas que Cotillear, vienen. no, fue a informarse, Bueno, eso no es cotillear. bueno, Cotillear bueno, es otra cosa. Dicho, pero- dicho Lo de en los plan, percentiles dicho en plan tiene un cariñoso, peligro. fue un cotilleo, Lo como de la los dije, porque se percentiles. fue a los percentiles sin leerse Ya. la introducción de los percentiles, que está muy bien explicado ahí, por eso digo lo del cotilleo, que esto lo hacemos todos, nos vamos enseguida a los dibujos y a las gráficas. Ella nos dice, tengo una hija de 21 meses, pesa 11 kilos, y le da un percentil de 25. Y entonces dice, ¿significa esto que está por debajo del peso recomendable? No. Te hemos preparado ahí la tabla del percentil y como lo explicas muy bien, ¿no te importa? No, con Pues mucho gusto. Si nos explicas Bueno, el pues tema si de es los una percentiles. chica que en este momento tiene 21 meses, que estamos, quiero recordar que está aquí, y pesa 11 kilos, está en el percentil 25. ¿Esto qué significa? Correcto. Bueno, desde el percentil 3 hasta el percentil 97 son percentiles de absoluta normalidad. Normal. Absoluta ¿Del 3 al normalidad. cuál? Al 97. Por debajo del 3 y por encima del 97 son patológicos, uno por defecto y otro por exceso. Si está en el percentil 25 significa que ella está en el puesto 25, tiene 24 niñas por detrás que son tienen Pesan menos menos. peso
que ella y que tiene 74 niños por delante que tienen más pesadillas. Pero está en una franja, está en unas coordenadas, en un rango normal, en unos rangos de absoluta normalidad. Incluso de mucha normalidad, porque claro, cada vez va a haber más niños por encima del 25, porque el sobrepeso hace que también los percentiles vayan cambiando. Y por otra parte, lo importante no solamente es el percentil en esa edad, sino ver que sería una foto fija, sino ver la película entera, ver cómo va creciendo y en qué percentil va y cuál es la senda que sigue. Si es una senda de absoluta normalidad o si de pronto pega un tirón hacia arriba o si de pronto pega una caída hacia abajo, que eso ya indicaría probablemente un cuadro. Pero a los niños, por ejemplo, estén por debajo del peso o también, que es más habitual, como decía el doctor Sánchez Martos, cada vez con sobrepeso, hay que ponerles a dieta. Hombre, claro, los niños no deben estar sobrepeso, los niños no deben de pasar del percentil 75-90, claro. Hay que tener cuidado con eso, y desde luego cuando están por encima del percentil 97, bueno, hay que evitar que lleguen a esta situación que es un poquito límite, en el límite superior, pero límite, y entonces lo que hay que hacer es controlar la cantidad de alimentos y sobre todo de calorías que consumen cada día, la calidad de los mismos y promover el ejercicio físico. Eso es absolutamente fundamental. Una dieta equilibrada cuantitativa y cualitativamente, y sobre todo la promoción del ejercicio físico. Como ves, da gusto porque es catedrático, por algo es catedrático, porque lo explica muy bien, pero si ustedes tienen dudas, además es que hay que irse a las siguientes tablas, porque no solamente es el peso, como lo dije a Steffi, sino es el índice de masa corporal, que está también aquí. ¿Dónde puede la gente conseguir esto? Ah, pues mira, es verdad no que lo hemos dicho. Mira, vamos a ver, dentro de muy poquito tiempo ya en el kiosco pueden ustedes conseguir esta revista, una revista que aconsejo, porque además quien dirige el comité científico es el doctor Alfonso Delgado, que es mi pediatra. 3 euros solamente, podemos aprender con la revista esta muchas cosas. Bueno, pues con la revista le van a regalar el manual. Pero además, nosotros vamos a regalar... ¿Tenemos algunos para...? Sí, tenemos varios manuales que nos han dado, pero hay una condición. Tienen ustedes que escribir un correo electrónico al programa, o bien tienen ustedes que hacer una llamada al programa, bueno, pues al 902 19 36 26 o al buenosdías@telemadrid.es. Tienen que no solamente llamar, tienen que llamar y contestar a una pregunta. ¿Qué son las fontanelas? Solamente eso. Fíjense qué sencillo. Lo acaba de explicar el profesor. ¿Qué son las fontanelas? Eso es lo que tienen que contestar. Y el profesor Delgado no quería marcharse hoy, en menos de un minuto, porque la noticia ha salido ya. ¿Cuál es su opinión con respecto a la vacuna del papiloma y a esto que a tanta gente le ha preocupado con el tema de las niñas de Valencia? Lo digo porque también en el manual está el calendario de vacunas. Muy rápido, profesor, bueno, pues, ¿cuál es su opinión? Es la misma que teníamos desde hace mucho tiempo, que por delicadeza hemos tratado de exponerla, pero en fin, de ser muy delicados con las niñas y con sus familiares. Se ha demostrado que es un síndrome de conversión, es decir, que no hay más que un trastorno psicógeno debajo de esto y que no hay ninguna alteración orgánica, afortunadamente, que estas niñas presenten. Por lo tanto, es una cosa relativamente frecuente que en niñas adolescentes, sobre todo cuando se vacunan y sobre todo cuando están juntas y ahí hubo un mimetismo de una a otra, incluso por los propios familiares lo han expresado. Yo creo que no fue oportuno ponerlas juntas y tal, pero bueno, está claro que ha sido un cuadro funcional, un cuadro que se llama síndrome de conversión, un cuadro de etiología fundamentalmente psicógena y no orgánica, y lo cual nos alegra mucho. Algo que tengo que decir, que el profesor intentó aclarar hace casi un mes, antes de que se supiera esto, hace casi un mes en otro programa de televisión, y los conductores no le dejaron porque buscaban otros objetivos. Aquí en este programa, como te dije, seguro que te iban a dejar. El micrófono abierto el tema, pero yo doy fe de que yo estaba viendo ese programa en otra cadena y no le dejaron exponer estos motivos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, doctor Delgado. Gracias, doctor Sánchez Martos. Y a ustedes. Gracias, ya sabes, a llamar. ¿Qué son las fontanelas? ¿Te lo sabes ya? ¿Te lo sabes ya qué son las fontanelas? Pues yo sí lo sé. Manual de Puricultura de la Asociación Española de Pediatría. Lo sabía ya, lo que pasa que era para sacarle... Era para sacarle justamente partido. Que si ustedes lo quieren, que tenemos algunos para regalar, 902 19 36 26 o el correo electrónico. Estoy aquí. buenosdías@telemadrid.es. Nos lo manda y los primeros pues se llevarán algunos. Ahora tenemos que contarle más cosas, ¿no es así, Begoña? Efectivamente, tenemos que seguir con la actualidad.